XEW, la voz de la América Latina desde México, transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, México, Distrito Federal. A continuación, La Noche W, con Fernando Rivera Calderón. Y si te apuras, llegas a tiempo, Fernandito, apúrale, ándale, llévale. Aerolíneas W le da la más cordial bienvenida a nuestro vuelo nocturno con destino a la medianoche. Les recordamos que deben aflojar sus cinturones de seguridad y ponerse cómodos durante el trayecto. La tripulación de este vuelo, encabezada por el capitán Fernando Rivera Calderón y amigos que lo acompañan, haremos todo lo posible para que tengan un viaje mágico y misterioso por las entrañas de la Noche W. La Noche W, un programa para nochenautas sin remedio, donde hacemos el humor y no la guerra. Blue Moon. Damas y caballeros, muy buenas noches, bienvenidos a la Noche W. Yo soy Fernando Rivera Calderón y es un gusto estar con ustedes y acompañarlos con esta música maravillosa con la que hemos iniciado este vuelo 969 de Aerolíneas W con destino a la medianoche. Esto que hemos escuchado, bueno, pues es parte de un disco llamado Impresiones Latinoamericanas y bueno, pues escuchamos una canción del maestro Mario Ruiz Armengol, uno de los compositores pianistas más respetados entre los mismos músicos mexicanos, una canción llamada Ternura, y bueno, pues el intérprete, el piano increíble que escucharon, corresponde a nuestro invitado de esta noche, que es el maestro Gustavo Rivero Weber. Bienvenido, Gustavo. No, muchas gracias. Un gusto tenerte por acá, Gustavo, que bueno, además de ser un pianista excepcional, a quien, como le dije hace unos minutos, conocí por un disco en el que rescataba algunas piezas de Nietzsche, de Federico Nietzsche, nuestro filósofo consentido, y algunas de sus piezas románticas que, pues, contrastaban severamente con el pensamiento tan a veces radical o duro de Nietzsche, ¿no? Su música muy romántica, muy
cursi en algunos momentos quizás, ¿no? Sí, bueno, seguramente Nietzsche en un momento dado quiso dedicarse a la música. O sea, él era un músico nato, sus amigos Magritte y toda esta gente que estaba muy cercana a él al principio por lo pronto. Se ve que esa era su primer tirada, ¿no? Luego después hizo El filósofo que se hizo, pero una de las piezas que está en ese disco es una obra que él compuso a los 11 años de edad. Entonces, pues desde chiquito, ¿no? O sea, es un genio. Y eran cantos alegres, ¿no? Tenía una cierta alegría, también cierta melancolía. Sí, recuerda mucho a Schumann, hay mucho también a Mahler o de Wagner. Hay mucho que tiene que ver con la música de Nietzsche, que estaba en toda esa época, muy romántico. Por supuesto, digo, no es un compositor que tenga un entrenamiento tan fuerte como lo tuvieron sus contemporáneos, porque pues él era el filósofo. Y bueno, ¿no? Tuvo contemporáneos muy grandes sí, que exactamente. pudieron haberlo opacado, ¿no? Sí. Pero no era mal músico. No. Ni o mal compositor. Y digo, era un genio Nietzsche, a fin de cuentas, se le ve, ¿no? O sea, digo, lo que hizo en filosofía, pero además esta beta de musicalidad que tenía, además, porque su inspiración era muy romántica, era muy buen compositor también. Bueno, pues ese es uno de los trabajos, más bien el trabajo gracias al cual te conocí, Gustavo, y además, bueno, pues en este momento estás llevando una función maravillosa además, que es la de director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso tenemos esta cápsula aquí en W para presentar a invitados como tú. Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. Y bueno, estamos celebrando a la universidad, estamos celebrando a la gente que es parte de esta universidad. Yo he sido parte de esta increíble casa de estudios, entrañable, ¿no? Y que en este momento, pese a que te quita tiempo para dedicarte a la música, a la interpretación del piano, que es lo tuyo, bueno, pues debe ser una delicia, ¿no, Gustavo? Poder estar en esta posición que te permite también crear y generar propuestas para que la gente se interese por la música. Sí, es sobre todo la cuestión de poder trabajar por una institución tan maravillosa como es la UNAM. Yo digo, no es que sea universitario porque no estudié en la universidad, pero toda mi familia es de universitarios. Yo siempre he tenido la camiseta puesta desde chiquito y siempre fue mi sueño poder trabajar en la universidad, y a fin de cuentas se dio hace 2 años y medio que pude entrar yo a la Dirección General de Música. No, estoy muy contento, digo, tenemos una gran orquesta ahí, hacemos muchas cosas, hemos estado haciendo cosas nuevas ahí, tanto de ópera como de cursos, de tratar de ayudar también al desarrollo de los nuevos jóvenes mexicanos músicos. Y creo que es un lugar maravilloso para hacerlo, es un lugar, el mismo lugar en el que estamos, ¿no? Nuestra gran sala en Zahualcóyotl, que es una de las mejores salas que hay en el mundo. Dicen que Latinoamérica, pero yo digo que es en el mundo, te lo digo porque hemos traído a muchísimos concertistas maravillosos de todo el mundo, y todos salen fascinados diciendo que es una de las mejores salas en las que han tocado. No, es una delicia. Yo recuerdo algún concierto ahí de Michael Nyman, musicalizador también de películas de Peter Greenaway, sí, que entiende la música clásica de una manera muy pop, digamos, muy a la rockera, y el sonido y la sala, que es hermosa, ¿no? Sí, es una maravilla la sala. Tiene en el techo colgado toda una estructura que parece una instalación. Hace poco me chuté Tacho, la Carmina. Buenas noches, bienvenido. Vengo llegando de 6. Llegas integrándote en la conversación de una manera increíble, me da mucho gusto. Bienvenido. Es que continúa, por favor. Bajé por el batitubo. Ya hace poco me chuté la Carmina Burana y qué bárbaro, ¿no? Es todo un despliegue de instrumentos, había coros. Y es preciosa la sala. Sí, sabes que, bueno, la sala tiene una acústica como pocas. De veras, te lo digo porque es reiterado, el artista que viene aquí, sea quien sea, un gran artista internacional, mexicano, todos salen diciendo lo mismo. Pocas veces encuentran una acústica tan impresionante como la que tenemos en la sala. Entonces, eso es un plus para lo que se hace en música de la universidad, tener ese gran centro neurálgico de México, porque digo, en México hay pocas salas que tengan, digo, tal vez Bellas Artes, que es la sala más antigua, máxima,
Pero para conciertos, yo creo que la Nezahualcóyotl es la mejor de todas, por la acústica que tiene. Es de veras impresionante lo que se oye ahí. Y te lo digo también porque de repente yo hace mucho que no tocaba en la sala y el otro día que me tocó estar ahí, cuando empecé a tocar dije, qué barbaridad, aquí se oye todo, ¿no? Porque había estado tocando el mismo concierto en otros lados y cuando me senté ahí era una cosa impresionante porque oía todo lo que estaba haciendo la orquesta. De veras, es cuando me di cuenta por qué los músicos que vienen ahí y tocan ahí se quedan de veras fascinados y sorprendidos de lo que es esa sala, ¿no? Bueno, pues hoy estaremos platicando de música con Gustavo Rivero Weber, un músico, un pianista increíble que además está pues llevando esta función en la Dirección de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresando, Tacho, retomamos tu pregunta de este corte. Yo los invito a que nos llamen y se comuniquen con nosotros al 51668900 desde el Distrito Federal y desde cualquier otro lugar de la República, donde por supuesto sé que también hay nochenautas que valoran esta música y que seguramente disfrutarán esta conversación. Llámenos al 01800-718-1414. Estamos también tratando de conectarnos como todas las noches al Messenger. Espero que ahora sí tengamos suerte. Es lanochew@hotmail.com. Y también estaremos en nuestra página oficial, que es www.wradio.com.mx. Además va a estar el profesor Sabelotona. Bueno, me queda la duda si aparecerá Berito tarde o temprano, Tacho. Yo creo que es fugaz. Sí, es una estrella fugaz. ¿Tú crees que llegue? Yo digo que sí. Bueno, pongamos nuestras esperanzas en que sí sea, porque Berito es la música de este programa también. Entonces, voy a voltear el santo. Pon el santo y clava tenedores en la alfombra. Ok. Y nosotros vamos a un corte y regresamos aquí con Gustavo Rivero Weber a la Noche W. No le cambies. En unos momentos continuamos con más en la Noche de W. El 18 de septiembre de 1930 nació la W. Desde entonces, voz y oído de todos. Cadena W. Aviso importante para los trabajadores que laboraban en Luz y Fuerza del Centro. El gobierno federal pagará íntegramente tu indemnización de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo. La puedes cobrar a partir del 14 de octubre, y si lo haces antes del 14 de noviembre, recibirás además una compensación adicional. En promedio, el monto total que recibirán los trabajadores equivale a 2 años y medio de salario. Consulta el monto que te toca sin ningún compromiso en www.lfc.gov.mx o en el 01800 8010-589. Gobierno Federal. Con U de Chapultepec. Urraca. Ula ula. Útiles. Ua. Újule. Újule. Chapultepec, te quiero bien. Con tu donativo le das vida a la segunda sección del bosque. Ayuda depositando en la cuenta 123 sucursal 197 de Banamex. Fideicomiso Probosque de Chapultepec. La millonista de W Radio continúa celebrando su aniversario y ya ha regalado más de 3 millones de pesos. ¿Te gustaría ser parte de estos ganadores y llevarte 5 millones de pesos? Envía la palabra dinero al 55555 y con solo un mensajito puedes convertirte en millonario con 5 millones. Dinero al 55555. Ahora te toca a ti ganar. 15 pesos por mensaje, IVA incluido. Bases y mecánica en esmasmóvil.com. Aviso importante para los trabajadores que laboraban en Luz y Fuerza del Centro. El gobierno federal pagará íntegramente tu indemnización de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de trabajo. La puedes cobrar a partir del 14 de octubre, y si lo haces antes del 14 de noviembre, recibirás además una compensación adicional. En promedio, el monto total que recibirán los trabajadores equivale a 2 años y medio de salario. Consulta el monto que te toca sin ningún compromiso en www.lfc.gov.mx o en el 01800 8010-589. Gobierno Federal. ¿Crees que lo has visto todo? Cuarto Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, del 15 al 25 de octubre. Más de 150 documentales de todo el mundo. Consulta cartelera en www.docdf.com. Ven a ver documentales. W Radio invita. Cadena W.
Los teléfonos de la Noche W son 5166-8900 y la da sin costo para el interior de la República 01800-718-1414.
Son las 10 de la noche con 25 minutos. Estamos de regreso en la Noche W después de haber escuchado una pieza increíble, la balada número 3, Opus 47 de Federico Chopin, interpretada por Rachmaninoff, esta leyenda del piano y de la composición que viniera muy a cuento ahora que se hizo esta película de... se me fue el nombre. ¿Cómo le pusieron aquí? Claroscuro. Claroscuro le pusieron, pero bueno, no me acuerdo el nombre en inglés, de un pianista que interpretando el Rach 3 enloquece. Acaba tocadiscos, ¿no? Sí. Pero sí. no, qué peliculón. ¿Tú nunca te has sentido al borde de la locura tratando de tocar alguna pieza, Gustavo Rivero Weber? No, sí puede haber ese tipo de cosas, ¿eh? De repente sí va más allá de lo que uno puede soportar. Toca una cosa como esa, el Rachmaninoff 3, que es un concierto muy difícil, son demasiadas notas y cuando te sueltan en un escenario a tocar ese tipo de cosas, pues digo, los nervios te pueden acabar, ¿no? Lo que le pasó a de la película, ¿no? Me intriga mucho qué sucede en la cabeza de un compositor a la hora de concebir momentos tan complejos como esos, ¿no? O hace un par de semanas que coincidimos, bueno, fuimos al mismo concierto de la Orquesta Filarmónica del Distrito Federal tocando la Quinta Sinfonía de Mahler, que hay momentos que no te pasa que dices, ¿cómo fue que logró concebir esta catedral de sonidos? Sí, bueno, son genios todas esas gentes que es compositores, y sabes que es muy interesante porque muchos de ellos, como en el caso de Wagner, componían mucho de lo que hacían, les venía cuando estaban en estado de vigilia. Cuando te vas a dormir, que estás medio despierto, medio dormido, que no estás, es cuando de repente les venía esta cuestión de la musa que se metía, y muchos lo dicen, es una cosa rara, es algo que tiene que ver no con tanto la cuestión de vigilia, sino que tiene que ver un poco más allá de lo que, digo, tienes que tener una escuela detrás, tienes que tener toda una técnica de composición y ser un gran músico, pero esa cuestión de componer este tipo de cosas tan maravillosas solamente se les da muy poquito. Sí, se requiere acceder a un cierto estado exactamente especial. Y traer algo tú, a fin de cuentas. Esas gente traen algo muy específico, muy especial. O sea, por más que te entrenes, si no traes eso, no se hace nada. Por eso nada más un Mahler, un Beethoven, un Mozart, son muy contados esos genios. Por eso después de siglos lo seguimos escuchando y seguimos disfrutando su música. Profesor Sabelotona, ¿cómo está? Muy bien, querido Fernando Rivera Riverón. Oiga, ¿es cierto que usted estuvo en la grabación de este disco de Rachmaninoff en 1919? Sí, cómo no, sí, yo estaba ahí precisamente. Me acordé ahorita escuchando esta grabación de cuando se prende el Rachmaninoff, y ya estaba yo así en el estado de vigilia, a punto de componer una sinfonía, cuando me estaba yo durmiendo, pocas palabras, cuando madre, es que sueltan los pianazos y que me despiertan. Así más o menos me despertaste ahorita. Sí, bueno, justamente, no quería molestarlo. Justamente en el mismo momento que se prende las manos y... Dele un besito al suelo, ¿no? Se pone ahí se pone como Jerry Lee Lewis, así a porrear, ¿no? En fin, bueno, bienvenido, profesor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en cabina. Y bueno, que te felicito que pones música bonita. Buena música. Nada de tamborazos de los que acostumbran. Los nochenautas se han quejado mucho de que hemos puesto muy mala música últimamente. Bueno, ahí tienen, querían buena música. Y después del fútbol, para que se refinen, después de mentar madres, porque ya dijo la encuesta esa de Mitofsky que decimos 315,000 millones de mentadas al año, madre. Sí, pero dicen que de menos son 20 al día. 20 al día. Eso es buen promedio, ¿no? Es un buen promedio. Pues bueno, hay más anuncios comerciales en un día que mentadas de madre. Por ejemplo, vamos a uno. Que les digan silbando. En cuestión de segundos. Si hubiera, yo creo que nos gana la publicidad, ¿no? Bueno, quién sabe. Bueno, hay muchos anuncios que pueden parecer también groseros. ¿Usted qué opina? ¿Habrán más mentadas que anuncios? Pues nomás de meta. No sé. Regresamos. ¿Te gusta lo que escuchas? Pues no le cambies. Estás en la Noche W. 9 años. Voz y oído de todos. Voz W Radio. Cadena W.
para construir un México mejor. En la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más. En el Senado de la República, vemos por ti. ¿Te imaginaste alguna vez que el rey te dijera, necesito de ti? No solo te lo va a decir, sino a cantar. Envía rey al 91111 y descarga el nuevo éxito de Vicente Fernández y los de sus grandes éxitos. 30 pesos IVA incluido por descarga. Incluye tono y fotos. Dudas y compatibilidades esmasmóvil.com. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy, debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Rosana, vuelve a las buenas y las malas. Este miércoles 28 de octubre en el Amapola Cabaret. Adquiere tus boletos en W Radio, en el Amapola Cabaret o a los teléfonos 5687-6835, 5523-4649 y 5523-3936. Rosana, en el Amapola Cabaret. W Radio invita. Gracias a las labores de inteligencia e investigación, la Policía Federal logró detener en el Estado de México al presunto secuestrador Abel Silva Petricholet, fundador de la banda Los Tiras y líder de la banda Los Petricholet. Estas dos bandas de criminales son responsables de los secuestros de Fernando Martí, Antonio Equigua y 34 víctimas más. En 3 años se han desmantelado 100 bandas de secuestradores, capturado a 760 presuntos secuestradores y liberado a 521 víctimas. Trabajamos por tu seguridad. Gobierno Federal. La influenza es una enfermedad contagiosa que puede ser mortal, pero si mantenemos las medidas de prevención, los contagios se pueden evitar. Lávate las manos varias veces al día. Si toses o estornudas, cúbrete con un pañuelo o con el antebrazo a la altura del codo. Limpia los objetos de uso común y no compartas vasos, cubiertos ni alimentos. Si tú o alguien de tu familia presenta los síntomas, acuden a un centro de salud. No debemos bajar la guardia. Llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Gobierno Federal. Cadena W. Voz W Radio. 79 años. Y oído de todos. W Radio. Voz. W no solo es radio. Todo el contenido generado en la noche W podrás escucharlos en www.wradio.com.mx para descargar en tu computadora o escucharlo directo desde nuestra página de internet. La radio es efímera. W Radio permanece. Hay cosas que tienes que saber, pero también existe el dato inútil con Eduardo Limón. Cuando la Segunda Guerra Mundial inició, existían más de 200 sujetos llamados Hitler en el directorio telefónico de Nueva York. Cuando la guerra terminó, no había ninguno. Este fue el dato inútil con Eduardo Limón. Son las 10 de la noche con 34 minutos y estamos ya de regreso aquí en la noche W. Tacho, el profesor Sabelotona y nuestro invitado Gustavo Rivero Weber, pianista, pues experto en música, melómano de corazón, pero además director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta temporada pues hay una oferta interesante de conciertos. Gustavo, ¿qué nos puedes platicar de lo que está haciendo la Orquesta
Filarmónica de la universidad. Sí, mira, la tercera temporada de 2009 de la Filarmónica empezó hace ya 3 semanas. Este concierto que tenemos el fin de semana es un concierto muy atractivo porque tenemos la visita de un pianista muy bueno, un pianista ruso que se llama Anatoly Gorsky, y que va a tocar un concierto que casi nunca se toca en México, que es de Alexander Scriabin, un ruso de la época de Rachmaninoff también. Es un ruso que también le fascinaba a Chopin y toda su música era un poquito así, nada más que al final como que se volvió medio loco y se fue al esoterismo total, ¿no? Y la música se volvió esotérica totalmente, pero el concierto es de la parte temprana de él, entonces es muy, muy romántico el concierto, al estilo ruso, por supuesto. Y tenemos el estreno en México de una sinfonía de Stravinsky, y la gente dirá, bueno, Stravinsky pues, seguramente va a ser algo así como El pájaro de fuego, la consagración. Pero la Sinfonía 1 la hizo cuando era estudiante de Rimsky-Korsakov. Entonces es una cosa totalmente romántica, también rusa romántica, y es una cosa muy rara. Stravinsky después todavía regresó. No era el Stravinsky, sí. El Stravinsky se puso locochón y luego volvió a la cuestión conservadora, pero esta fue su primera sinfonía y va a ser estreno en México, va a ser muy interesante escucharla. Y digo, así como este programa, los que siguen son muy interesantes. Tenemos los planetas en la siguiente semana para el Año Internacional de Astronomía, y vamos a hacer una cuestión así como pero yo no quiero adelantarlo porque quiero que el público lo vea. Vamos a hacer una cuestión de planetas ahí en la sala de Zahualcóyotl. Se va a volver un poquito como un planetario esto, ¿no? Vamos a ver. Y nos va a visitar Julieta Fierro, que va a hablar un poco de los planetas con el concierto en sí. Vamos a hablar de los planetas y luego se toca el planeta de Holtz, de todos los 7 planetas que hay de la suite. Y así va a ser este concierto de esta semana en 8. Entonces, luego tenemos la visita de un pianista mexicano-americano maravilloso que se llama Gustavo Romero, que va a tocar un concierto de Beethoven con la Sinfonía Titán de Mahler que hace el maestro Francis. Luego, ¿Eso cuándo va a ser? Eso va a ser en 3 semanas. 3 semanas, sí. Tenemos un concierto de niños también que hace nuestro director asistente Rodrigo Macías con Mario Iván Martínez, y vamos a hacer cosas de Haydn y de Mendelssohn, que son sus efemérides ahorita, ¿no? Haydn, qué maravilla. Ayer venía escuchando una sonata de piano. Sí, es maravilloso Haydn, la mera verdad que es un gran genio. Sabes que la gente se va mucho más con Beethoven o con Mozart, pero Haydn tiene unas maravillas impresionantes, hay que escucharlo más, ¿no? Y luego tenemos también una sinfonía que casi nunca se toca, que es la Sinfonía 2 de Mendelssohn, que es una sinfonía coral muy grande, que se llama Himno de Alabanza. Es una cuestión un poco religiosa, una cuestión así. Y luego tenemos una gala Wagner, puro Wagner, con María Luisa Tamés y el maestro Francis. Wow. Sí, o sea, está interesante el programa. Sí, está interesante el programa, para gente que le quiera ver, que quiera ver toda nuestra programación, porque está platicando que también tenemos cosas para la gente que quiera ver música popular. Vamos a tener a Eugenia León en la sala el 8 de noviembre. Y mucha música de cámara también. Tenemos una página web en donde nuestro público puede asomarse a ver todo lo que estamos haciendo, que es musicaunam.mx. www.musicaunam.mx, para que entren y vean toda la cantidad de música que estamos presentando ahí, de todo. Hay lo que te platicaba es que hacemos de todo, o sea, no nos centramos en una cosa, sino que intentamos que el público y que los universitarios conozcan música de toda y que por supuesto se acerquen a la música clásica, ¿no? Claro, que bueno, siempre va ganando nuevos adeptos, ya da gusto de repente encontrarse con niños o con chavitos que de repente le prestan atención, y que bueno, es algo que se hereda, ¿no? Es un gusto que se va heredando, que los padres van cultivando en los hijos, y la verdad es que es una música que nos da demasiado, aunque de repente no coincide con estos tiempos que vivimos, ¿sabes ¿no? lo que esa es la cuestión? Y yo es lo que he estado diciendo siempre que me preguntan que por qué esta música de repente no tiene tanta aceptación, y es el tiempo en el que vivimos a fin de cuentas. Yo lo que siempre respondo es que es una música que abre la sensibilidad de quien la escucha, si la escuchas con los oídos abiertos, no si te tapas, porque mucha gente cree que esta música no tiene nada que dar y se le hace aburrida, se duermen. Por supuesto que depende de quién la toque y cómo la toquen. De repente sí te quedas dormido en un concierto que es aburrido, ¿no? Pero hay que tratar de ir a un concierto donde uno sabe que el artista es de primera, que lo que vamos a oír es lo que debe de ser, y la música solita hace su trabajo. Lo hemos visto con los conciertos de niños, salen fascinados de los conciertos, ¿no? Claro. Y de repente ya regresan a la sala a oír algo más, ¿no? Bueno, pues es una buena manera de iniciarse en la música. Vamos a escuchar otra pieza de tu disco, Gustavo. Creo que acá está la cajita de este disco, Impresiones Latinoamericanas. Es el último track, se llama Los Muñecos. Vamos a escucharla.
Bueno, eso fue Los Muñecos. Y había una dactilógrafa ahí también. Una danza cubana, parte de danzas cubanas de Ignacio Cervantes. Que en esta tienes que hasta pegarle al piano, ¿verdad? Le tenemos que pegar con los nudillos, pero en la grabación no se oía, en la grabación tuvimos que poner un papel ahí, pegarle al papel, ¿no? Pero es una cuestión, de ritmo cubano, ¿no? Eso no viene en la partitura. Viene indicado que viene con unas crucecitas que tienes que pegarle al piano con los nudillos, ¿no? Y de repente, pues, grabándolos ya no estamos haciendo las manos, porque no sé, le estamos pegando durísimo al piano y nada más no se oía en la grabación, entonces ya decidimos hacerlo, por eso sería tan raro ahí, ¿no? Sí. Sobre un papelito. Sí, pero son maravillosas las danzas cubanas de Cervantes. Es un compositor de principios del siglo pasado del cual continuó Lecuona, por ejemplo, ¿no? Lecuona siguió la escuela de Cervantes, de danzas cubanas, de toda esta cuestión de la música cubana, pero eran uno de los pianistas, de los músicos más reconocidos de Cuba. Bueno, pues ahí está una probadita de la música que hace Gustavo Rivero Weber a partir de las composiciones de estos autores latinoamericanos. Nosotros vamos a lo que sigue. Antiguos espíritus del mal transformen estas noticias decadentes en... Hermanos, las señales del apocalipsis han llegado esta noche. Los que pensaron que ya se habían librado de su efecto corrosivo sobre nuestras almas, pues lo siento mucho, pero aquí están para muestra música pedrosa. Hermanos, no me van a creer lo que les voy a decir, pero una cruzada conservadora en Estados Unidos pretende alterar el texto sagrado, o sea, la Biblia, porque le parece demasiado liberal. ¡No! Bueno, tienen razón. Sí, ahí tiene momentos bastante excitantes, pero la Biblia parece ahora subida de tono para un grupo de conservadores estadounidenses que se ha propuesto depurar las Sagradas Escrituras de sus influencias liberales a través de una página web que imita a la Wikipedia, que podría llamarse la Mochopedia. Los creadores de conservapedia.com pusieron en marcha un proyecto denominado Conservative Bible Project, con el que pretenden interpretar a su manera el Antiguo y el Nuevo Testamento con la colaboración de los internautas y siguiendo unos principios básicos recogidos en el portal. La Biblia guarda, dicen entre comillas, escasa precisión con su lenguaje original y con el lenguaje moderno. Se dice en esta web, en la que se pide ayuda para volver a traducir palabra por palabra, letra por letra, una popular edición del siglo XVII y erradicar términos como camarada. Sí, está fuerte, camarada. Sí, camarada. ¿Sabes a qué suena? A grosería. No, suena más bien como a movilización de los electricistas. Sí, pueden... Ahí vienen los camaradas, ¿no? Van a derrocar al preciso. Bueno, está muy rojizo. El rey de reyes, ¿no? El éxodo de los camaradas de Luz y Fuerza, ¿no? Sí, no, así no se puede. Suena muy rojillo eso, y eso va en contra de la Biblia. Por supuesto, también van a quitar el pasaje de la mujer adúltera del evangelista Juan. Vaya. Ya era hora, caray. En aquel relato se contaba cómo unos fariseos llevaron ante Jesucristo a una esposa que había sido infiel a su marido con la intención de lapidarla, y como éste consiguió disuadirlos con la conocida frase de quien esté libre de pecado, y cómo él, Jesús, consiguió disuadirlos con esa frase de quien esté libre de pecado, que tire la primera esposa. Estos reformistas apuestan por explicar las parábolas de asuntos económicos con su completo significado de libre mercado y evitar las referencias unisex que mutilan la masculinidad del cristianismo, señores. Se está coranizando de la Biblia. Se está coranizando. Esto desacreditaría
Por ejemplo, el objetivo último de este proyecto será convertir su revisada Biblia en la herramienta de estudio de la religión para niños y también un libro de referencia para cursos en departamentos de política de centros educativos superiores. Esto desacreditaría el perverso e hiriente mito de que Jesús habría sido políticamente liberal hoy en día. Ya dicen, ay, si Jesús era como Obama, le hubieran dado el Nobel de la Paz, por favor. Qué bárbaro. ¿No decía él que traía la espada? Claro. Yo creo que Serrano Limón está detrás de todo esto y tiene mucho tiempo libre y por eso quiere traducir la Biblia palabra por palabra, sílaba por sílaba. De hecho, la espada también suena feo, ¿eh? Sí, suena fálico. Suena fálico. Sí, no, hay que quitar suena eso. Como a brujería, como a cartas, sí. A tarot. No. Hay que quitar eso de la espada. Suena como al pozolero. Bueno, ¿y qué me dicen de dejar que los niños se acerquen a mí? Es completamente improcedente. No, eso ya con los Zúcar y con los Govers... pechochos. Lo de las hijas de Saúl. No. Allá en, ¿cómo se llama? En Sodoma y Gomorra. Bueno, ¿y qué me dicen del Cantar de los Cantares? Ese bonito episodio mega cachondo. Ahora, te voy a decir que esas personas seguramente ven cochambre en la Biblia, en el Corán, en la vida de Gaby Brimer, o sea, en cualquier libro que abran. En el diario de Ana Frank. En el Mil Chistes. Sí, hasta en la, ¿cómo se llama? En el libro de la teoría de la razón pura. Pueden ver pornografía, si ellos tienen la mente así. ¿No será que quieren más pornografía, más ruda? ¿Por qué no hacemos una versión que pretenda contrarrestar esto de la Biblia, pero como lo que realmente quiso decir? Que se ve el pasaje de la mujer adúltera. La Biblia hardcore, la 3X. El pasaje de la mujer adúltera, pero antes de que la lapiden, ¿no? O sea, para tener una referencia. Un contexto, ¿no? O sea, a ver si es cierto, a lo mejor ni era cierto. Sí, que nos cuenten la historia de María Magdalena y algunos pasajes, digo, si se puede, ¿no? Con detalles. Si se puede, si no, bueno, lo único que yo puedo decir es que si ya quieren hacer la Biblia más conservadora y valga la redundancia, liberarla de liberalismos, seguramente es una señal del apocalipsis. Amén. Bueno, esto que escuchamos se llama Por Siempre Joven y algunos que quisieron permanecer pues por siempre jóvenes fueron los nazis. Ahora nos enteramos, gracias a los hallazgos de un argentino llamado Carlos de Napoli, que ha escrito varios libros sobre el nazismo, pues planteó que los nazis probablemente tenían un medicamento para curar casi todos los tipos de cáncer y para rejuvenecer. Es decir, habían hallado la fuente de la eterna juventud, profesor Sabelotone. Sí, bueno, eso ya se sabía, ¿no? En los 60, René Cardona Jr., cuando hizo la película, no, fue René Cardona padre, cuando hizo Santo contra Blue Demon en la Atlántida, no es un nazi hippie el que vive debajo de la Atlántida. O sea, nadie le creyó. No, se burlaron, pensaban que era Camp. O sea, ¿quién está atrás de los neonazis? Pues no son neonazis, son los mismos, solamente que llegan reforzados, llegan ya más jovencitos con piel de chivo nonato, pero son los mismos, o sea, los neonazis son los mismos nazis que estaban en el 42, 45. Pues sí, el historiador, por cierto, antes de seguir con la nota, acabo de ver una película que era sueca, creo, no estoy seguro, que se llama Dead Snow, una película de clase B de unos zombies nazis que permanecen en una zona de nieve y que, bueno, pues se dedican a comerse a todos los turistas que van a esa zona y son un ejército con una gran formación. No sé si ya la vio, profesor Sabelotone, muy divertida. Sí, yo estuve en la filmación también. Sí, me comí 2 agnósticos, por cierto. Que es una bonita parodia de cómo los nazis sobreviven hasta esta época con los neonazis, pero son como zombies, realmente. El historiador Carlos de Napoli
pues volvió a bucear en este periodo negro de la historia, en su libro La fórmula de la eterna juventud, basado en documentos que halló en una casa de Buenos Aires donde vivió el médico nazi Joseph Mengele cuando estuvo refugiado en Argentina, explicó a la agencia EFE. En el libro de Napoli incluso planteó una nueva hipótesis sobre el origen del SIDA. ¿Que lo inventaron los nazis? Lo inventaron los nazis, claro. Malditos nazis. Todo cuadra. Todo es culpa de los nazis. Todo es culpa de los nazis. Charly García... Exterminemos a los nazis. Ah, no, ya se acabaron. Bueno, no. No, pero pues ahí dice que viven. Oye, Charly por lo García menos no en el tiene... corazón de todos los neonazis. Charly García no tiene un bigotito como el de Hitler. Sí, pero como que es medio bigote nomás. Es medio nazi. Es medio nazi. ¿No será el mismo que...? Igual es Hitler. No, no creo. ¿Será? ¿Charly García será Hitler? Sí, bueno, de Rockstar? Lo que pasa es que le he estado haciendo revisiones a Mi Lucha, así como estos de la Biblia, y así ha compuesto sus últimas canciones. Pues la cosa es que pues, los nazis estaban muy avanzados en su tecnología porque experimentaban con seres humanos todos los días. Y bueno, pues en una de esas, pues realmente encontraron la fórmula. Esto lo saca este autor porque una mujer confesó haber sido parte en Auschwitz de experimentaciones con hormonas extraídas en un principio de los asesinados en los campos de concentración que complementaban con vitaminas, ejercicios físicos y una dieta compuesta por abundantes frutas y verduras, poca carne y jalea real. Nomás faltó el brócoli. O sea, las verduritas. Sí, la verdad es que es terrible y solo puedo apuntar que si los nazis encontraron la fórmula de la eterna juventud es porque es una señal del apocalipsis. ¡Que la pisen! Son las 10 de la noche con 53 minutos. Perdón, maestro Gustavo Rivero Weber, por este impronto de apocalipsis. No queríamos turbar nuestra conversación sobre música con estas noticias, pero sí, hay que darlas. Así es el mundo. Aquí nos tenemos llamadas, Tacho. ¿Qué dice la banda? Elizabeth Pérez dice: ¿el maestro Gustavo da clases particulares de música o tiene a alguien que las dé? Tengo una hija con discapacidad visual y ya estudió 2 años, pero quisiera que perfeccionara su técnica. Arturo García de Tampico: excelente programa, me recuerda por qué nunca seguí los consejos de mi madre de aprender a tocar el piano. Ahora me arrepiento. De Tampico. Bueno, todavía puedes aprender. Sí, nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde. Sergio Anaya, super invitado. Saludos, Fer. Acá también nos dice Cecilia Fuertes de Oaxaca: excelente invitado, toca muy bonito, felicidades. Muchas gracias. Celso Mota, felicidades, saludos, muy buen programa. Y Maribel Garrido nos dice, siguen las broncas con la luz, nos dice que en la calle, fíjense las paradojas de esta ciudad, en la calle Lluvia de Estrellas, Colonia Valle de las Luces, se quemó un transformador desde el sábado. No hay luz. Y como todos se colgaron de esta, pues ya se está quemando. No puede ser. Si en la colonia Lluvia de Estrellas, Colonia Valle de las Luces, no hay luz, esa también es una señal del apocalipsis. Ya había acabado la sección, pero perdón, tuvimos que tomarnos esta licencia. Y yo propongo que nos vayamos a nuestro corte informativo con una pieza más de tu disco Impresiones Latinoamericanas. Gustavo, tenemos un minuto, ¿verdad? Un minuto. ¿Podemos escuchar otra danza cubana? Sí, claro. Ponemos la número 20. El mambo número 20. La camagüeyana. La camagüeyana se llama. Es buena, sí. Danza cubana de Ignacio Cervantes, en el piano de Gustavo Rivero Weber, nuestro invitado de esta noche.
Cadena W. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, Hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más. En el Senado de la República, vemos por ti. ¿Te imaginaste alguna vez que el rey te dijera, necesito de ti? No solo te lo va a decir, sino a cantar. Envía rey al 91111 y descarga el nuevo éxito de Vicente Fernández y los de sus grandes éxitos. 30 pesos iba incluido por descarga. Incluye tono y fotos. Dudas y compatibilidades esmasmóvil.com. El análisis de la actualidad, hoy por hoy. Ricardo Rafael. Sin duda hay argumentos para intervenir a la compañía de Luz y Fuerza. Dicen unos que esto es un signo de debilidad del presidente, dicen otros que finalmente llegó un signo de fortaleza del presidente. ¿Tú qué dices? Pues déjame que acabe la historia, ¿no? Esto va para largo. El jueves 15 de octubre a las 8 de la noche, Salvador Camarena transmitirá la tercera emisión de Hoy por Hoy desde el lobby del Teatro Juárez en Guanajuato. Escúchalo. La 61ª legislatura está en marcha. Las diputadas y diputados federales aprobamos de manera equitativa y a tiempo la integración de 44 comisiones legislativas, los principales organismos de gobierno interno de la Cámara de Diputados. Mediante el diálogo constructivo alcanzaremos los acuerdos para hacer las leyes que México necesita. Tu voz y tu voluntad están plenamente representadas. Cámara de Diputados, 61ª legislatura. El creador del merengue más sensual y vanguardista del mundo llega a México con su gira La Travesía Tour. Juan Luis Guerra y su 440. Este viernes 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Para obtener tus boletos, solo tienes que estar atento de la programación de W Radio o llama al 53 25 9000. Juan Luis Guerra y su 440. En México. W Radio invita. La influenza es una enfermedad contagiosa que puede ser mortal, pero si mantenemos las medidas de prevención, los contagios se pueden evitar. Lávate las manos varias veces al día. Si toses o estornudas, cúbrete con un pañuelo o con el antebrazo a la altura del codo. Limpia los objetos de uso común y no compartas vasos, cubiertos ni alimentos. Si tú o alguien de tu familia presenta los síntomas, acuden a un centro de salud. No debemos bajar la guardia. Llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Gobierno Federal. Cadena W. W Radio. Voz. 79 años. Y oído de todos. W Radio. Al aire. Al aire. W Radio transmite. Colonia Espartaco. Calzada de Tlalpan, 3000. México. Colonia Espartaco. Ciudad de México. México Ciudad. 250,000 watts de información. 250,000 watts de información. Para la República Mexicana. Calzada de Tlalpan, 300. Colonia Espartaco. Al aire. W Radio. W Radio Al aire. al aire. Potencia. W Al Radio aire. Voz. Y oído de todos. W Radio. al aire. Al aire. W Radio. Servicios informativos. A la hora. ¿Y tú por qué te informas? Porque la información nos abre la mente a nuevos conocimientos. Bueno, me informo para tener mayores herramientas en la toma de decisiones en el trabajo cotidiano. Pues cada 60 minutos. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. W Radio actualiza la información. 11 de la noche en punto, tiempo del centro de México. Lo más destacado. El líder de los electricistas, Martín Esparza, pidió apoyo al Senado. Por otra parte, garantizó que las movilizaciones que emprendan sus agremiados serán pacíficas. Verónica Méndez nos amplía la información. El líder de los electricistas, Martín Esparza, llevó el conflicto de su gremio a la Cámara de Senadores, donde pidió el apoyo de los legisladores para que el presidente Felipe Calderón dé marcha atrás en el decreto con el que desaparece la compañía de Luz y Fuerza. El dirigente garantizó que las movilizaciones que emprendan sus agremiados en contra de la desaparición de Luz y Fuerza del centro serán totalmente pacíficas. A unas horas de la megamarcha de este jueves, Esparza responsabilizó al gobierno federal de cualquier acto de provocación en sus protestas. En tanto, el presidente de la Comisión de Energía del Senado, el priista
Francisco Labastida, explicó que la Cámara Alta va a analizar la postura del gobierno federal para determinar si interviene o no como mediador en el conflicto con los electricistas. El 29 de octubre, el Pleno del Senado de la República prevé elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que suplirá a José Luis Soberanes, luego de 10 años en el cargo. La terna para la elección estará lista en 2 semanas. La Secretaría de Salud se ha gastado hasta el momento 4.300 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por el virus de la influenza humana. Al comparecer ante comisiones de la Cámara de Diputados, esto fue lo que dijo el secretario de Salud, José Ángel Córdoba. Son 4.300 millones de pesos que han tenido que ser invertidos para la compra de medicamentos, para la garantía de las vacunas. Internacional. El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el gobernante de facto, Roberto Micheletti, no llegaron a un acuerdo sobre la restitución en el poder del líder derrocado. El régimen de facto precisó que los negociadores retomarán el diálogo mañana, cuando se vence un plazo dado por Zelaya para cerrar la negociación. Espectáculo. Tras firmar contrato con una disquera transnacional, Yuri lanzará un nuevo álbum que saldrá a la venta el próximo 20 de octubre en toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica. La cantante prepara un nuevo espectáculo para su 5ª presentación en el Auditorio Nacional. Más información en www.wradio.com.mx. W Radio. Servicios informativos a la hora.
Son las 11 de la noche con 6 minutos, estamos de regreso, arrancando la segunda hora de la Noche W y platicando con el maestro Gustavo Rivero Weber, director general de música de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de un gran pianista mexicano. Lo que escuchamos fue un arreglo especial para Caballería Rusticana de Mascani, hecho por este músico electrónico llamado William Orbit, un disco increíble llamado Pieces in a Modern Style, donde toca, bueno, pues un poco de todo, algo de Satie por ahí, algo de Cage, de Händel, no sé si de Cage, pero bueno, sí, viene una buena mezcla ahí de autores, más modernos o contemporáneos y algunos clásicos, pero con arreglos completamente electrónicos, un poco parecido, Gustavo, platicábamos a lo que hizo en los 70s Isao Tomita, sí, con todos estos, pues no sé cómo llamarlos, ¿no? Generadores de sonidos los electrónicos. Los sintetizadores que empezaron en ese tiempo, ahorita ya tenemos toda una gran gama de aparatos que hacen cantidad de cosas, ¿no? O sea, en ese tiempo estaba empezando y Tomita vio esa beta que no había visto mucha gente. En tu caso, estando en una posición que te permite pues tener acceso a toda la música que se está haciendo y viviendo una época tan maravillosa para quienes disfrutamos de la música, porque tenemos acceso a la música de cualquier parte del mundo, prácticamente de cualquier parte del mundo, ¿qué es lo que a ti más te llama la atención en este momento? ¿Te sigue cautivando más una interpretación increíble de un clásico, o hay cosas nuevas que se están generando o nuevas maneras de entender la música que te apasionan? ¿Qué es lo que te mueve ahorita y más te llama la atención de este universo musical? Mira, es difícil la pregunta porque sí hay muchos compositores y muchos músicos que están haciendo cosas diferentes, tanto en la música popular como en la música culta, como se le puede llamar entre comillas a fin de cuentas. Pero yo, como mi entrenamiento fue totalmente clásico, lo que a mí sí me impresiona mucho es ver de repente a grandes artistas recreando música, o grandes artistas que ya no se dan, por ejemplo, en la época de los grandes compositores de que estamos hablando, de Mozart, Beethoven, de Bach, todos ellos eran compositores que, además de componer, improvisaban al piano. Esto se hace mucho ahorita más en jazz que en clásico. Y un improvisador clásico ya casi nunca lo encuentras. Y de repente sale una gente como esta mujer venezolana que se llama Gabriela Montero, que es podemos ver todas estas cosas cuando te metes a YouTube, que pones ahí cualquier cosa que buscas, ahí está, no sea lo que sea, ¿no? Entonces, de repente, el otro día que estaba yo viendo a artistas que podemos traer en la universidad para que la gente los conozca y los oiga, me encontré con Gabriela Montero, que es una pianista joven venezolana, que hace unas en sus conciertos internacionales en Alemania, donde está tocando, le pide al público temas, improvisa sobre ellos, y es una cosa impresionante. De veras, eso ya no se da porque se perdió. Poco como lo que hacen en el jazz Keith Jarrett, ¿no? Exactamente. Bueno, Jarrett es un pianista clásico también, tiene grabado el clave de Bach, y o sea, es un gran pianista, pero además tiene este oído para poder improvisar. Son oídos que se hacen muy específicos, ¿no? Y no mucha gente lo puede hacer, y más improvisar en el estilo clásico, eso ya casi no se da. Claro. Y entonces sí, ese tipo de cosas a mí me impresionan mucho, tanto como de repente ver que llegue Arturo Márquez y nos haga una nueva composición y estemos en la sala para apreciar, que nos pasó el año pasado, que hizo una composición para la conmemoración del 68, y el estreno fue en la sala de Zabalcoyot, y de repente estar oyendo algo que sale de una mente musical que ya ha hecho cosas muy importantes. Es como estar en un descubrimiento de algo, ¿no? Y esas cosas son muy padres de vivir, ¿no? Sí, te pones en los momentos en los que, por ejemplo, Beethoven iba a estrenar una pieza y la estaba terminando y tachoneando los últimos... Sí, esos grandes momentos Mozart, de la música, que escribía sus cosas 2-3 días antes y que llegaba también al teatro a ver, o a improvisar él mismo lo que faltaba, ¿no? Se dejaba sus partes sin escribir porque las tocaba él, ¿no? Ese tipo de genios que ya... Digo, de repente se dan, ¿eh? Lo que pasa es que sí hay en este momento genios muy impresionantes que tienen grandes oídos, que son grandes músicos, pero que ya no es la misma época. Entonces se van por otro tipo de rumbos y ya no se está escribiendo la música que se escribía en esas épocas, ¿no? Claro, digamos que en el mundo de la música también hay muchas tentaciones para un talento, para un virtuoso, desde
clavarse en la música llamada culta hasta irse por los senderos más comerciales, incluso de la música clásica, el famoso crossover, ¿no? Esta manera de vender música clásica haciéndola accesible para las masas, ¿no? Sí, claro. Que ha resultado muy rentable y que no sé qué tanto ha llevado al gran público a la buena música clásica, pero bueno, por lo menos como fenómeno comercial. Igual y te despierta, hay una curiosidad específica y vas y oyes algo, ¿no? Y te digo, dependiendo lo que oigas, si oyes algo que no vale la pena, pues entonces te vas a otro lado y te pones otra música, ¿no? Pero depende mucho también de cómo la gente se acerca a esta música. Tiene que acercarse bien, o sea, ahí se podría decir que hay una lista de obras que la gente que no ha escuchado música clásica tiene que escuchar por primera vez, que le van a abrir un poquito esta cuestión de la sensibilidad de esa música. Y eso sería cosa de poner la lista, ¿no? Pues regresando bueno, les adelantamos algunas regresando de nuestro siguiente corte. Berito Maza, ¿cómo estás? Hola, Fer, bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá. Sí. ¿Tienes retardo? Sí. Te estábamos preguntando, ¿y dónde está Berito? La extrañamos. Me van a poner sellito así de Te vamos oso a poner dormilón. sellito de osito dormilón. Oye, tenemos llamadas del público y, por cierto, perdón, antes de que comiences, Tacho, se quedó una pregunta hace rato en el tintero sobre si el maestro Gustavo daba clases. A ver, yo aquí la tengo, ¿sí? Es la señora Elizabeth Pérez que me preguntaba acerca de su hija. Y yo no doy clase ahorita porque no tengo el tiempo, pero sí quería recomendarle que llevara a su niña a ya sea alguna de las escuelas buenas que tenemos en México, la Superior de Música de Limba o la Nacional de Música de la Universidad, para que ahí la puedan orientar. Hay muchos maestros que podrían trabajar con su hija. Esa cuestión de una cuestión de discapacidad visual, yo siento que estamos platicando ahorita contigo, el primer lugar del concurso Van Cliburn del año pasado, que es un concurso de los más famosos del mundo, es un pianista japonés ciego de 22 años, que es ciego de nacimiento además, y que toca mejor que muchísimas gentes, ¿no? O sea, yo creo que es una cuestión de que las cosas se pueden hacer, lo que uno quiere hacer lo puede hacer, a fin de cuentas, es más cosa quererlo, ¿no? La música requiere básicamente de que uno escuche bien. Sí, exactamente. Pero se comunicó un nochenauta, Gustavo Martín, para decir que en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, la maestra Adriana Sepúlveda tiene un programa para débiles visuales. Dice, contáctenme si quieren, yo soy profesor de ahí, para darles más datos. Felicidades al programa invitado y dejo aquí su teléfono. Sí, el maestro Gustavo Martín es un chelista muy bueno, por cierto. Lo saludamos de aquí porque sí es uno de los grandes músicos. Qué bueno que haya hablado. No, pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué más, Verita? El Toby llamó para saludar a todos y felicitarnos por el surtido que siempre hay en el programa de diferentes tipos de música. Gracias por el invitado. Vuélvelo a traer. Silvia Sánchez, Fer, muy bonito programa. Tu invitado está de lujo. Muchas gracias. Y aquí Mari Ortiz le pide al invitado que comente sobre la música de Satie y Manpur. De Manpur. Eric Satie. Ajá. Y de Manpur. Manpur es un compositor catalán que tiene música maravillosa. Tiene una serie de canciones y danzas que vale la pena oír para piano solo, que son maravillas de música. Y de Satie, pues yo creo que regresando a este corte, les voy a poner un disco mi ahí, favorita, Satie, sí. Una de las hipnopedias. Hipnopedis, ¿o cómo se pronuncia? Hipnopedias. Hipnopedias. Bueno, ahorita regresamos con eso. No se vayan. No le cambies. En unos momentos continuamos con más en la noche de W. El 18 de septiembre de 1930 nació la W. Desde entonces, voz y oído de todos. Cadena W. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy, debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Hoy por hoy de nueva generación. Diputado del PRI, César Augusto Santiago. Una cosa es que no se haya apoyado de urgente y obvia resolución, y otra cosa muy diferente es que se haya rechazado la posibilidad de que se presente la controversia. El plazo es de 60 días, no es en tanto de urgente y obvia. Hoy por hoy primera emisión, con Carlos Puch, lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. Hoy por hoy de nueva generación. Confianza,
Confianza ciudadana es lo que la CNDH ha obtenido al proteger y defender los derechos humanos en los últimos 8 años. 15 encuestas realizadas por 10 empresas independientes lo han corroborado, otorgándole el 73.26% del índice de confianza ciudadana. Para orientación y quejas, 01800-715-2000. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más, en el Senado de la República, vemos por ti. Con el programa Oportunidades apoyamos a las familias más pobres, con salud, educación y mejor alimentación. Así pueden salir de la pobreza. Vamos a trabajar juntos, a comprometernos juntos por un futuro mejor. Programa Oportunidades, más para los que menos tienen. Vivir mejor, Gobierno Federal. Es hora de comprometernos todos. Juntos podemos superar la pobreza. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Cadena W. Envíanos un mensaje desde tu celular a la Noche W. Escribe radio seguido de tu mensaje y mándalo al 61111. Un espacio de sabiduría con el profesor Sabelotón. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Si no te conoces a ti mismo, que alguien te presente. Un espacio de sabiduría con el profesor Sabelotona. ¿Sí? Con el profesor Sabelotona. Mi querido profesor Sabelotona, una vez más aquí. Pues aquí, mi querido Fernando Rivera Iberón. En esta palestra del conocimiento. Y fíjate que le pregunta aquí Silvia Martínez de Mérida, Yucatán. Profesor Sabelotona, ¿cómo le hacen los músicos de una orquesta sinfónica para ver la partitura y el director al mismo tiempo? Bueno, pues mira, la verdad es que ni ven la partitura ni tampoco ven al director.
Si no son como conductores de microbús, ¿no? De esos que van viendo la tele y viendo el semáforo. Y a las morras. Y a las morras. Las piernas de los chavos. Sí, solamente cuando hay comerciales es cuando disminuye el número de atropellados, ¿verdad? Bueno, pero todos hemos visto en los conciertos que los músicos tienen su atril con sus partituras y al mismo tiempo un director enfrente sacando ahí toda su energía, moviendo su batuta. Pues sí, pero mira, te voy a decir, mira, para empezar, los músicos no ven las partituras porque ya se saben las rolas. Sí, ni siquiera necesitan ensayar. Antes de tocar, se recetan 10 veces la sinfonía número tal y ya nada más llegan para tocar su parte, ¿no? Si a la hora de la hora pues no se acuerdan de su parte, pues hacen como que tocan, pero no tocan. Al cabo nadie se va a dar cuenta, pues con todos los miembros de la sección, o sea, que no se oiga un violín o que no se oiga un oboe, pues. Oiga, pero los músicos tendrán en algún momento que ver las indicaciones del director. Por supuesto que no, mi querido Riverón. Ese cuate nadie lo entiende. De otras cosas, porque no hay ni escuelas para directores. Es como un mimo, pero que en vez de hacerte representarte un picnic, te representa un andante con moto. A ver cómo representas un andante con moto. Solo que estés igual de moto, ¿no? A ver, Tacho. Entonces, no, pues ese cuate lo ponen ahí precisamente para que el espectador no se dé cuenta de las broncas que hay dentro de la orquesta, ¿no? Es así como las ayudantes de los magos que te distraen para que no veas el truco, ¿no? Por eso las sinfónicas contratan a un cuate que sea greñudo, así como Bob Karajan, temperamental, y que te haga caras, ¿no? Como los emoticones del Messenger, así que se enoja y que luego se alegra. Entonces, cuando te lo están transmitiendo, pues nada más ves las caras, ¿no? No ves a los músicos, ¿sí? Pues, mientras estás viendo los desfiguros, pues los músicos chacotean, ¿no? Chatean, juegan cubilete, se preparan un martini, ¿sí? Además el director te digo que ni siquiera es director porque no hay escuelas de directores, no saben, no tienen comunicación con los músicos. Acuérdate de Pérez Prado, que dirigía de espaldas a los músicos, o sea, ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿todo es una farsa como la lucha libre? Pues mira, tienen que competir con los shows del rock, ¿no? Como los Kiss, ¿no? El tipo que saca la lengua y vuela y sangre, ¿no? Ese no es el director, ese es Gene Simmons. Sí, bueno, por eso. El gatito. El director vuela. Yo lo vi, sale sangre de sus fauces. Entonces, bueno, pues el director tiene que hacerle como al teibolero, ¿no? Para que prenda al público, ¿sí? Y desde luego los músicos le dan la vuelta a la hojita, ¿no? Para que vean que sí se saben las partituras. Sí saben leer. Pero pues es parte del show, ¿no? Así. Es como los músicos de playback, ¿no? Estos tienen la orden de, no, dale la vuelta a la hojita cuando te guiñe el ojo, ¿no? Muchas gracias, profesor. Efectivamente, desde tiempos inmemoriales, el público siempre se cuestiona qué hace el director o qué tanto los músicos están al pendiente de los desfiguros que hace el director de orquesta. Gustavo, más allá de las verdades que ha dicho el profesor Sabelotón esta noche, que sé que no compartes del todo, ¿cuál es el verdadero papel de un director de orquesta? ¿Es como el Miguel Ángel Cornejo de los músicos que va a estimularlos para que se prendan, como el director técnico de la selección de cuerdas, metales o qué viene siendo el director de orquesta? Sabes que es muy interesante porque puede ser las dos cosas: estorbar, como lo dice el maestro, muy ciertamente, o puede venir a cambiar todo. El director, primero que nada, tiene que ser un gran músico. Yo creo que tiene que tocar un instrumento y haberlo tocado muy bien para poderse dar cuenta. O sea, la orquesta es un instrumento, es por eso que es tan difícil que ahorita que hablamos que no hay una escuela de dirección en México. ¿Quién puede tener un instrumento como orquesta? O sea, es muy difícil, hay pocas orquestas para gente que quiere dirigir, ¿no? Pero la cuestión con la dirección de orquesta es que el director llega por gestos y por ademanes a decirle a la orquesta qué es lo que quieren que haga musicalmente, ¿no? Claro, también tiene que hablar y explicarles de repente cuando la orquesta no entienda, pero es raro ver, o es muy interesante ver que con una misma obra llega un director, la orquesta suena de una manera y la misma obra con otro suena de otra. O sea, puede sonar muy feo, puede sonar muy bien, ¿no? O sea, de algún modo cada director hace una interpretación, una traducción, sí. Y hay obras que, bueno, están escritas en la partitura, pero
tienen que sujetarse a la interpretación de quien la lee, ¿no? Sí, y depende cómo la interpretes, y depende si tu interpretación puede ser entendida por la orquesta, porque muchas orquestas ven a un director y ya no lo quieren ver, y eso me lo han dicho. Nosotros de repente tocamos para abajo, o sea, y no vemos al director porque no estamos verlo, porque nos estorba, ¿no? Y es raro porque la orquesta sí, aunque tienen la partitura enfrente y la están leyendo, la vista periférica sí ve al director. Es una cosa rara porque te digo que a mí me pasó también, en algún momento toqué en una orquesta como pianista y sí tienes que verlo. Y lo ves, lo acabas viendo, ¿no? Pero de repente el director te puede confundir porque no te marca bien el tiempo o porque la marcación que te está marcando no es lo que dice la partitura. O sea, es muy difícil para hacerla bien. Va leyendo la partitura. Sí, claro. O se la puede saber de memoria, como un pianista que toca de memoria también. Pero tiene que estarle diciendo a la gente cómo va entrando o cómo va haciendo la frase. Si tú tienes que tocar un staccato o legato, lo que es toda esta jerga musical que tenemos los músicos de cómo se hace una frase musical, el director la tiene que hacer con las manos, con los ojos, ¿no? A mí me da una impresión muy curiosa, siendo yo pues músico rockero y siendo esclavo de los 4/4, se me hace muy extraño que siempre que el director como que señala a los alientos o señala a las cuerdas, pero como que siempre la señal de cuando entra el cambio, digamos, como que lo hace a destiempo o a contratiempo. Bueno, por lo menos para un entendimiento que mide como los tiempos en 4, trata de dividirlos de una manera así más pop, ¿no? Sabes que es muy chistoso porque las orquestas te pueden... varían las orquestas. Si tú vas, por ejemplo, con la Filarmónica de la Ciudad de México, cuando un director da el downbeat, que se llama la caída, tiempo digamos, hacia abajo, la caída al primer tiempo, la orquesta entra después de que ve la caída. Se cuenta que el director baja la mano y la orquesta entra un poquito después. Hay orquestas que entran con la mano y depende de la orquesta, depende cómo ha sido entrenada. Entonces es muy raro ver que de repente el director está dirigiendo y la orquesta pareciera que no va con él, pero va un poquito atrás de lo que él está haciendo. Es interesante y es difícil, o sea, mantener, por ejemplo, si tú vas a tocar música de revueltas, por ejemplo, que tiene muchos ritmos muy variados, si el director se equivoca en un 5 octavos, cambiando a 3 octavos o lo que sea, la orquesta se pierde, se puede perder fácilmente, ¿no? Entonces sí es una cuestión que tiene una dificultad bastante, porque además tienes que ser un psicólogo para tratar a un grupo de 100 músicos, ¿no? Claro. Que todos son músicos profesionales y que pueden hasta ser mejor que el mismo director que está enfrente de ellos, ¿no? Y que cada instrumento va generando como un temperamento de músico, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, existen señales ya hechas, pues, por ejemplo, para dar una señal a los alientos, otra a los violines, porque luego veo que hacen así, que como sí, suben la mano. Ese además que tú haces subiendo la mano es para hacer un crescendo, por ejemplo, ¿no? Y sí, las maneras de dar los ritmos para los diferentes instrumentos son específicas. Para los metales y alientos tú tienes que hacerlo de una manera un poquito más grande para que entren contigo, si no entran tarde. Y para las cuerdas es mucho menos, ¿no? O sea, tú nomás bajas la mano y la cuerda ya entró, los tienes enfrente, ¿no? Es toda una técnica, es toda una escuela, es muy interesante, ¿no? Pero cuando la gente va a un concierto, fíjense en el director como... estábamos viendo, por ejemplo, la orquesta, cuando les gusta un director al final, no se paran cuando el director los para que aplauden con los arcos de los... Entonces se sabe que el director trabajó bien en los ensayos con la orquesta y hicieron buena música. Si se paran es que de repente no les latió tanto, ¿no? Pero... digo, en una de las veces que los para, o sea, no todas, no, nomás es una en la que se quedan sentados, ¿no? Es como cortar oreja y rabo. Sí, exacto, es chistoso, pero es así, de veras, y nada más se da con los directores de orquesta. Vamos a un corte y regresamos aquí a la Noche W, no se vayan. ¿Te gusta lo que escuchas? Pues no le cambies, estás en la Noche W. 79 años. Voz y oído de todos. Voz W Radio. Cadena W. Para construir un México mejor, en la 60ª legislatura del Senado, hemos reformado leyes para que mejore tu vida cotidiana. Por primera vez disminuyeron los intereses bancarios en las tarjetas de crédito y en las comisiones de las Afores. Por tu salud, al establecer espacios libres de humo de tabaco y dar herramientas que acaben con los medicamentos pirata. Leyes que también permiten aplicar penas más duras a la delincuencia organizada, como la incautación de bienes a criminales. Por esto y mucho más, en el Senado de la República, vemos por ti. ¿Te imaginaste alguna vez que el rey te dijera, necesito de ti? No solo te lo va a decir, sino a cantar. Envía rey al 91111 y descarga el nuevo éxito de Vicente Fernández y los de sus grandes éxitos.
30 pesos IVA incluido por descarga. Incluye tono y foto. Dudas y compatibilidades esmasmóvil.com. Confianza. Confianza ciudadana es lo que la CNDH ha obtenido al proteger y defender los derechos humanos en los últimos 8 años. 15 encuestas realizadas por 10 empresas independientes lo han corroborado, otorgándole el 73.26% del índice de confianza ciudadana. Para orientación y quejas, 01800-715-2000. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo. Festival Internacional Cervantino 2009. W Radio transmitirá desde el evento cultural más importante de América Latina. Miércoles 14 de octubre. Hoy por hoy con León Krause de 2 a 4 de la tarde. Jueves 15 de octubre. Hoy por hoy con Salvador Camarena de 8 a 10 de la noche. Viernes 16 de octubre. Hoy por hoy con Carlos Puch de 6 a 10 de la mañana. Sábado 17 de octubre. Hoy por hoy en la ciencia con Ángel Figueroa de 10 a 11 de la mañana. Jueves 29 de octubre. La Noche W con Fernando Rivera Calderón de 10 a 12 de la noche. Viernes 30 de octubre. Todo el equipo del Hueso de 6 a 8 de la tarde. Sábado 31 de octubre. Noticias W con Enrique Hernández Alcázar de 7 a 9 de la mañana. Transmisiones desde el lobby del Teatro Juárez. La influenza es una enfermedad contagiosa que puede ser mortal, pero si mantenemos las medidas de prevención, los contagios se pueden evitar. Lávate las manos varias veces al día. Si toses o estornudas, cúbrete con un pañuelo o con el antebrazo a la altura del codo. Limpia los objetos de uso común y no compartas vasos, cubiertos ni alimentos. Si tú o alguien de tu familia presenta los síntomas, acuden a un centro de salud. No debemos bajar la guardia. Llama al 01800-123-1010. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Gobierno Federal. Cadena W. Voz W Radio. Voz 79 años. Y oído de todos. W Radio. Voz. W no solo es radio. Todo el contenido generado en la noche W podrás escucharlos en www.wradio.com.mx para descargar en tu computadora o escucharlo directo desde nuestra página de internet. La radio es efímera. W Radio permanece. Permanece. Son las 11 de la noche con 34 minutos. Estamos aquí de regreso en la Noche W con muchas llamadas. Berito, ¿qué dice la banda? Humberto Ramírez llamó para mandar saludos al invitado. Dice, ojalá hubiera muchos como usted. ¿Puede dar su opinión sobre el grupo King Crimson que tanta polémica causó durante el programa del pasado viernes? No los escuché el pasado viernes, pero digo... Hay gustos para todo, me imagino que es un grupo de rock progresivo, como me dices, y pues es otro tipo de música, hay gente que le gusta, hay gente que... Sí, muy sofisticada, de repente aquí tuvimos un cisma, que afortunadamente hoy no sucedió porque ya estaría muy preocupado. De hecho, el rock progresivo en sí mismo, yo no sé siquiera si sea rock, Pues es una música como muy cerebral. Como que coincidió con el rock y pues, la trataron de acoplar, ¿no? Sí, pero a diferencia del impulso del rock que era como más rítmico y visceral, el progresivo es completamente racional y sí, no es otra matemático. Cosa. Es decir, si tú agarras, por ejemplo, a los Kinks, a los Who, a Elvis Presley, con el rock progresivo, pues como que lo único que coinciden es que tienen guitarras eléctricas, pero suenan diferentes. Fuera de eso, nada. Aquí Mario Ortiz nos preguntaba que cuál es el nombre del disco que grabaste con Nietzsche. Con el supergrupo Nietzsche no has grabado todavía ningún disco. No, ese fue la música de Friedrich Nietzsche y se llama Nietzsche su música. Está editado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Se puede conseguir? Sí, se consigue. ¿Sabes que no estoy seguro si ahorita está en las tiendas? Estaba hace poco tiempo que lo vi ahí todavía. Sí, yo lo conseguí, de hecho creo que en un mix-up, pero seguramente también lo tienen, sí. Muy bien, bueno. Bueno, aquí Clara Bustos, felicidades Fer, buenísimo tu programa de hoy. Octavio Cisneros,
¿Cuál es la película en donde un director de orquesta se enferma de Parkinson y en ella habla de su vida? ¿Cuál será? Uy, no, la verdad es así, no. Pues... No te la manejo, man. A ver, Berito, ¿qué más dice la banda por acá? Pues aquí hay una pregunta para el profesor Sabelotona, que dice: profesor, si los músicos tocan sus partes de memoria, ¿es que fueron onanistas desde adolescentes y ya las conocen bien? Bueno, Berito, esa pregunta es más bien para la mano velluda, ¿va? Pero bueno, pues la verdad es de que si han sido onanistas y han sido fieles al onanismo desde que lo empezaron a practicar, pues sí, no tienen dificultad. Pero si aparte de tocar sus partes, tocan las partes de otras personas, sí necesitan un director que se los recuerde, ¿no? Que les recuerde cómo tocar sus partes. Digo, a menos de que nada más se dediquen al onanismo, ahí ya no hay pierde. Muy bien, profesor. Oye, Gustavo, ¿qué es lo que traes tú escuchando? No sé si traigas un iPod o en tu coche traigas música o suelas escuchar música mientras estás trabajando. ¿Qué es lo que oyes cotidianamente? ¿Qué te gusta? ¿Qué discos sueles poner una y otra vez? Mira, lo que pasa es que casi no escucho música, o sea, como soy músico, digo, de repente o escucho... O la tocas o estás... Es chistoso, pero en el iPod, por ejemplo, te voy a decir que acabo de oír todo el Don Quijote de la Mancha completito, ¿no? Ahí lo traigo en el iPod. Oigo más audiolibros de repente porque no tengo muchísimo para leer, entonces me gusta mucho. Digo, por supuesto, música también tengo mucho, oigo también de todo. Me gusta de repente oír algo de música brasileña que me gusta mucho. Claro. De repente me gusta ver grupos como Queen o como ABBA, grupos ya muy anteriores, ¿no? Pero sí. Los Beatles, por supuesto, me fascinan, pero no tengo tanto tiempo me gustaría tener más tiempo para oír música. Y digo, por supuesto que oigo a la FUNAM cada fin de semana, entonces ahí está ya también mi dosis de música. Claro, no, esa no falla. Pero sí me intrigaba saber si le habías entrado a esta revolución que está viviendo la música y la industria de la música, para ser más específicos, que a lo mejor no ha afectado tanto a la música clásica, pero que ha revolucionado todo, la figura del disco que empieza como a desaparecer, la música que se descarga y se paga vía internet. ¿Cómo estás viviendo tú desde esta posición en la que te encuentras en la UNAM toda esta revolución que está sucediendo alrededor? Lo que pasa es que eso ha sido un problema muy fuerte, y te lo digo porque yo en sí grabé 6 discos que salieron a la venta, y que pues la cuestión discográfica ya está en una crisis muy fuerte. O sea, muchas tiendas de discos cerraron por toda esta cuestión de que tú todo lo que quieras lo puedes ya bajar de internet, lo mismo que hacíamos de YouTube. O sea, ahorita yo, en vez de comprar un disco de una cosa que yo tengo que estudiar ahorita, me metí ahí y me pongo mis audífonos y oyes cualquier grabación que quieres sacar de ahí. Entonces, ya con esta cuestión del internet está todo metido ahí, ya no hay nada que no encuentres, ¿no? Entonces creo que eso le está pegando muy duro también a todas estas industrias discográficas y hasta allá de DVD, porque ya hasta lo puedes ver en YouTube. En YouTube, exactamente, ya todo está subido ahí, ¿no? Pues así son las cosas en este mundo tecnologizado que no respeta nada y que bueno, tiene al final algo positivo, que es que ha permitido que mucha música llegue a muchísima gente que antes no tenía acceso, más allá de todas las broncas legales y los problemas que ha traído a la industria en sí misma, ¿no? Oye, Gustavo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Fue un placer estar aquí, un programa muy, muy bueno, muy divertido. Yo creo que has tenido un gran público, mucho público que siga este programa, porque yo me la pasé muy bien. Espero que el público también haya pasado un rato interesante. De eso se trata, Gustavo, muchas gracias. Seguiremos pendientes de la programación. ¿Nos puedes repetir la página para la gente que quiere consultar los conciertos? La página de la Dirección General de Música de la Universidad es www.musicaunam.mx, para que puedan ver toda nuestra programación. Muy bien, bueno, pues este ha sido nuestro invitado, Gustavo Rivero Weber. Te invitamos a que te quedes ahorita al Sexódromo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Universidad Nacional Autónoma de México. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2009. Todo lo que quería saber sobre sexo y nunca se atrevió a copular. El Sexódromo. Con Verónica Maza Bustamante. Berito. Hola. Ya este programa se ha puesto muy musical. De hecho, hemos invitado a Gustavo a que se quede a tu sección para
Porque la sexualidad también hace música. Por supuesto. La música de los cuerpos. Y se hace con música. Además. Y la música a veces tiene que ver con... Inspira, ¿no? Es el bolero de Ravel, ¿no? Sí. Ya lo usaron ahí para no sé cuánta cosa. Sí, es muy bien, muy bien. Se musicaliza muy bien esos momentos. Y es la mujer perfecta. No, pues sí, la historia de la música y el sexo es... ¿De qué nos vas a hablar? ¿Tú qué música prefieres para tus arrumacos, Verito? Pues es que depende del humor en el que esté, Fer, o sea, depende de lo que quiera. Me gusta mucho la música brasileña, así como para muy cachondo, muy sabroso. De pronto, pues un heavy metal no está mal, ¿no? No ando así como con ganas de... Un hardcore. Un hardcore. Como la Naranja Mecánica, ¿no? Que pusieron la obertura de Guillermo Tell cuando empezó ahí a atender el Alex ahí a las señoritas, ¿no? Sí. Y fíjate que en algunas ocasiones me pasa que prefiero que no haya música. O sea, Pues si sí. tengo el estéreo o algo prendido, lo apago, como que no me puedo concentrar en las dos cosas. Sí, te distraes, estás ahí, de pronto ya estás cantando en lugar de... Ya estás dirigiendo a la orquesta. Es la Sinfónica de Nalgadas. Y el otro, no, mi vida es más abajo, y tú espérate que estoy dirigiendo los alientos, ¿no? Agarran su sexo como batuta, ¿va? Pueden dirigir. Podría ser. Y luego el otro pobre todo dolorido, ¿no? En fin, Verito, ¿qué nos vas a contar hoy? El día de hoy les quiero recomendar un libro que acabo de leer que se llama El diario de Marisa, la vida real de una escort. Y lo escribe una chica brasileña, bueno, es una señora ya brasileña que se llama Vanessa de Oliveira. Y el título es muy elegante porque en realidad sería la vida real de una prostituta que trabajaba en un burdel en un poblado de Brasil. Entonces, es muy interesante su historia porque ella estaba estudiando enfermería, tenía una hija que tuvo muy joven y pues quería tener dinero para seguir estudiando y todo y dijo, pues, ¿qué hago? Me voy a meter de prostituta. En Brasil, sobre todo en zonas como donde ella vivía, sí está permitida la prostitución, está más o menos reglamentada. Hay casas de citas con pues ciertos reglamentos y privilegios para las chicas, entonces se metió y trabajó por varios años, pero ella decía, yo quiero hacer algo más en la vida, y se dedicó a escribir, y bueno, hoy en día es una empresaria exitosísima, tiene una cadena de lencerías, escribe no sé cuántos periódicos brasileños, se dedica a relaciones públicas y pues ha escrito libros. Entonces, el diario de Marisa ha vendido ya 140,000 ejemplares solo en Brasil. No. Y está bueno, fíjate, está muy ligero. Cuenta historias de los clientes, historias de sus compañeras, por supuesto de ella misma. Hay partes como muy, muy interesantes, muy divertidas, por ejemplo, donde con las otras prostitutas se ponen a platicar el famosísimo tema de si el tamaño importa, ¿no? ¿Por qué? Y ellas dicen, bueno, es que realmente ni siquiera el físico importa, o sea... Ya llega un punto en el que más bien lo que importa es que te paguen, ¿no? Bueno, es lo que quiero decir, lo que importa es el tamaño de la del nómina. billete, de la cartera, ¿no? No, pero tienen como buenas así reflexiones que dicen, ok, si nosotros nos dedicamos a esto y nos la pasamos haciendo posturas diferentes porque no vamos a estar todo el tiempo en lo mismo, no nos sirve un pene grande porque nos va a lastimar, entonces nosotras preferimos en el oficio como el tamaño estándar o chico. O sea, dependiendo del pene es la pedrada. Exacto. Bueno, no, porque ella pues les cobra lo que tiene que ser y punto, ¿no? Habla también de que, bueno, que los hombres tienen como mucho más parafilias, más perversiones que las mujeres nunca harían, ¿no? Nunca tendrían. Y ahí cuenta... No, es que si te clavas y lo lees es Eso de las parafilias son ronchas o qué son, Berito. Sí, profesor, le salen a veces cuando se porta mal. Es de lo que están hechas las velas, ¿no? De parafilia. De parafilia, sí. Ay, sí merecía un truco. Sí, lo dejó, lo era suyo y lo dejó. Es como la famosa de Beethoven de Parelisa, ¿no? Que es Parelisa, es también una parafilia, por supuesto. Ya, Berito, continúa antes de que acabemos con el rating de este programa. Entonces, bueno, la verdad sí está divertido. Tiene... pues como todas estas historias, momentos muy dramáticos, tiene un lado tierno incluso, porque pues ella tiene esta alma también de Cenicienta, ¿no? De decir, sí me quiero enamorar, me he enamorado de clientes. Me he enamorado de un fan. Sí, pues sí, de fan, de clientes, como tiene sus clientes regulares. Tiene momentos lujuriosos de esos que cuando los lees hasta te pones nervioso, sudas y... Sí, no
no tanto, yo los catalogaría así como medianitos. Sí tiene muchos buenos donde narra cómo pues a algunos clientes les gusta ver a dos mujeres teniendo sexo y entonces las ponen ahí a hacer muchas cosas y te van narrando qué cosas y todo. Pero como que sí es una forma de escribir como muy femenina, es más sutil que dura o que muy explícita, pero sí tiene también sus pasajes cachondos que sí te prenden el motorcito. Pero entonces, narra bien la señora. Sí, narra bien. Sí. Narra y agarra bien. Sí, no, porque yo me acuerdo de un libro de Iceberg Slim, que se llamaba Pimp, que era de un chulo, que era muy entretenido, o sea, hasta decía uno, esta persona se debía haber dedicado a escribir. Yo me acuerdo de uno muy bueno de la congelada de uva que se llama Saber Escoger. No, pero ese yo se hacía muy bueno. Oiga, profesor, está bueno. En fin. No, bueno, de este tipo, por ejemplo, mira, mis favoritos es el de Gina Jameson, el de Cómo ser una estrella porno. Lástima que Gina Montes no ha escrito uno, caray. Porque ahí sí, para que veas, te cuenta así con pelos y señales Gina Jameson, lo que sí hacen y lo que no hacen. Cómo ser una estrella porno. Filmaciones de películas 3D. Bueno, Linda Lovelace también escribió sus memorias, ¿no? No sé, fíjate, ¿sí? Pues cuando contaba que le ponían gilocaína en la garganta para que fuera más profunda. Pero bueno, pues... Pero bueno, este libro, te digo, es como una mezcla de ternura, chismes y cachondería. Es como corazón diario de una prostituta. Ándale, más o menos. Muy bien. De una prostituta triunfadora, porque ella ya hizo muchas cosas. Lo edita Plaza y Janés y ya está a la venta. Vanessa de Oliveira, El diario de Marisa, la vida real de una escort. Ahí está la propuesta del sexódromo de Berito esta noche. Muchas gracias, Berito. Nada, ahí le mando un beso a Toby. Toby, gracias por llamar otra vez. Gracias, Toby, por escucharnos todas las noches. Y a todos los que nos van escuchando, todos los compañeros taxistas que andan pues vagando en esta urbe extraña, laberíntica. Les mandamos un abrazo a todos. Gracias, profesor Sabelotona. No, muchas gracias a todos ustedes, que la pasen bien. Muchas gracias, Tacho. Gracias a Humberto Méndez, el Comecats, en la producción, a Miguel Pedrosa en la conducción de este transatlántico nocturno, a Elizabeth, que ha respondido a todas sus llamadas con esa voz tan cálida que tiene Elizabeth para contestarles a ustedes. Y por supuesto, de nueva cuenta, agradecerle a nuestro invitado Gustavo Rivero Weber, que se quedó aquí a escuchar el sexódromo. Muy interesante. Sí, nunca está de más, ¿verdad? Claro. Enterarse de esto. Muchas gracias, Gustavo. No, gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Los dejamos con un fragmentito de... pues ya vamos más bien a nuestra gustadísima sección enseñando el cover. Hoy que tenemos, que un clásico, ¿no? Hotel California, ¿verdad? ¿Ya vamos? Tú dime. Pues dime algo. Falta un minuto, porque luego ya cuando mando a corte, luego ya te pones ay, que no llenamos. No sé. Pues no. Mejor yo puedo seguir diciendo estupidez aquí todo el tiempo. Nada más dime hasta cuándo. Porque es horrible ver tu carita así como de que ves para arriba y como que no sabes. Y yo me angustio. No desesperes que está buscando la clásica para el cover. Está dándole adiós. Queda exactamente un minuto. ¿Les parece bien si cantamos una pieza clásica? Podría ser esa de Vivaldi. ¿Cómo iba? La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Esas son las 4 estaciones. ¿La conoces? Yo le puse letra. Le puse letra porque como que a la gente no le quedaba claro. ¿Por qué? Vamos a ponerla con la orquesta. Pásame la letra. Te late, le puedo poner letra y me prestas a la Filarmónica de la UNAM para hacer un palomazo ahí. Bueno, ahora sí ya nos vamos, ya, no más. Les prometo que no más vamos con esto que se llama Enseñando el Cover. Y pasen muy buenas noches. Adiós. Hasta mañana. Enseñando el cover. Quite as good as I should have. Maybe Porque una canción tiene muchas formas de ser. Aquí te enseñamos el cover.
Eagles, Hotel California. Enseñando el cover. Real Big Fish, Hotel California. She's got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends. How they danced in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. We haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. We can wake up in the middle of the night just to hear them say. Mirrors on the ceiling. She's got champagne on ice and she said, we're all just prisoners here of our own device. In the master's chambers, they are gathered for the feast. They don't stab me with their steely knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the night man. We are programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.